La lluvia azotaba el parabrisas y las nubes de tormenta convertían la noche en una oscuridad impenetrable. Mis ojos cansados escanearon la desolada carretera en busca de algún signo de civilización, un faro de luz que nos guiara a través del implacable aguacero. Justo cuando la desesperación comenzaba a invadir el lugar, el brillo de las luces de neón emergió en el horizonte, atrayendo como un faro distante. Un cartel destartalado emergió de la penumbra empapada de lluvia y decía, Motel Haven, su refugio en la tormenta. Como respondiendo a nuestra silenciosa súplica, el motel se materializó como un espejismo, apareciendo su silueta contra el telón de fondo de la tempestad. El alivio recorrió el auto cuando entramos al estacionamiento de grava, las gotas de lluvia tamborileaban una melodía caótica en el techo. El motel parecía congelado en el tiempo, una reliquia del pasado con su letrero de neón parpadeante y su pintura descascarada. Mientras nos acercábamos a la oficina principal, la puerta chirriante anunció nuestra llegada a un vestíbulo vacío. El aire estaba cargado de un olor a humedad y la tenue luz proyectaba largas sombras que danzaban sobre la alfombra raída. Una pequeña campana tintineó cuando entramos y su timbre resonó en el espacio vacío. La única señal de vida era el brillo que emanaba de la lámpara del escritorio, que dejaba al descubierto una antigua silla de recepcionista y una caja registradora polvorienta. Una nota escrita a mano instaba a los invitados a tocar el timbre para recibir el servicio. Con vacilación, presioné el botón en la desgastada encimera. La campana resonó en el silencio y esperamos cualquier señal del cuidador del motel. Los minutos pasaron como horas hasta que, finalmente, una puerta se abrió con un chirrido detrás del mostrador, revelando una figura nervuda con ojos cansados y una mata de cabello despeinado. «Buenas noches», murmuró el cuidador, su mirada moviéndose entre los cansados viajeros que buscaban refugio de la tormenta. Parecía agotado, como si el peso de los años se hubiera posado sobre sus hombros. «Necesitamos una habitación», dije, mi voz apenas audible sobre la lluvia que tamborileaba afuera. «Claro», respondió, sacando un gran llavero de un gancho en la pared. «Habitación 13, al final del pasillo». Intercambiamos miradas, un escalofrío recorrió nuestras espinas cuando la superstición cruzó brevemente por nuestras mentes. Habitación 13, el siniestro número que evoca historias de viajeros desafortunados. Descartando el pensamiento como mera coincidencia, aceptamos la llave y nos aventuramos en el pasillo poco iluminado. Los pasillos parecían extenderse infinitamente, la alfombra raída amortiguaba nuestros pasos mientras nos acercábamos a la habitación 13. La puerta se abrió con un chirrido, revelando un espacio modesto congelado en la era pasada de los moteles de carretera. El papel pintado descolorido se aferraba desesperadamente a las paredes y el aire tenía una calidad viciada que insinuaba años de abandono. Cuando nos acomodamos en la habitación, afuera, la tormenta se intensificó y el viento aullaba como un espíritu afligido. Sin nada más que la lluvia para acompañarnos, encontramos consuelo en la calidez de la habitación, temporalmente protegida de la tempestad exterior. Mientras inspeccionaba la habitación, mis ojos captaron una serie de mensajes inquietantes grabados en el escritorio de madera. Rayadas por la desesperación de los invitados anteriores, las palabras hablaban de sucesos extraños y ruidos inexplicables que resonaron durante la noche. Un mensaje destacó: «Cuidado con las sombras que permanecen en los rincones». La inquietud se instaló en la boca de mi estómago y compartí mi descubrimiento con los demás. La atmósfera en la habitación cambió, una comprensión tácita de que no éramos los primeros en buscar refugio en el decadente abrazo del motel. A pesar de los mensajes desconcertantes, el cansancio prevaleció y decidimos capear la tormenta en la seguridad de la sala 13. A medida que la noche avanzaba, un silencio inquietante envolvió el motel. La lluvia continuó su implacable asalto sobre el techo, creando una monótona sinfonía que resonó por los pasillos vacíos. El sueño resultó difícil de alcanzar, cada crujido y gemido de la envejecida estructura amplificaba la tensión en el aire. En las primeras horas de la mañana, un extraño suceso rompió la frágil calma. Un golpeteo rítmico resonó en la habitación, un sonido que parecía emanar de las propias paredes. Intercambiamos miradas ansiosas, nuestros sentidos en alerta máxima. Como el golpeteo persistía, rastreamos su origen hasta un cuadro descolorido que colgaba sobre la cama.
La representación de un paisaje invernal parecía inofensiva, pero mientras nuestra mirada se detenía, notamos un detalle inquietante. Las figuras en el paisaje nevado proyectaban largas sombras que se extendían más allá del marco. Una sensación de presentimiento se apoderó de nosotros y examinamos la habitación con un nuevo escrutinio. El papel tapiz descascarado parecía ocultar secretos y las crujientes tablas del piso susurraban historias de quienes habían caminado por estos pasillos antes que nosotros. Incapaz de librarme de la sensación de que me observaban, me acerqué a la ventana, atraída por la tormenta del exterior. La lluvia se había transformado en un aguacero torrencial y el viento aullaba como un gemido lúgubre. A la luz parpadeante del letrero de neón, las sombras danzaban sobre el pavimento, cada una aparentemente imbuida de una energía malévola. Cuando mi mirada volvió a la habitación, me di cuenta de que las sombras del interior ya no estaban confinadas a los rincones. Se retorcían y contorsionaban, una manifestación de la oscuridad que persistía dentro de las paredes del motel. Una sensación de pavor se apoderó de nosotros, la atmósfera opresiva nos ahogaba el aliento. En un intento desesperado por disipar. En medio de la creciente oscuridad, nos reunimos a la luz parpadeante de la lámpara de la mesita de noche. El tenue resplandor creó un pequeño refugio dentro de la habitación, un frágil santuario contra las fuerzas desconocidas que acechaban en las sombras. Mientras la tormenta azotaba afuera, intercambiamos temerosos susurros, compartimos historias de los mensajes grabados en el escritorio y los golpecitos que resonaron durante la noche. Cada revelación profundizó el misterio, nuestro malestar colectivo se intensificó con cada momento que pasaba. En medio de la noche, un escalofrío de otro mundo invadió la habitación. El aire pareció espesarse con una presencia espectral y las sombras se retorcieron en formas grotescas que desafiaban las leyes de la naturaleza. Temerosos y fatigados, nos acurrucamos juntos, buscando consuelo en nuestra vulnerabilidad compartida. A medida que se acercaba el amanecer, la tormenta del exterior empezó a amainar y la lluvia disminuyó hasta convertirse en un suave golpeteo contra la ventana. Agotados, pero incapaces de encontrar consuelo en el sueño, decidimos abandonar los confines de la habitación 13 y afrontar los secretos del motel a la dura luz del día. Los pasillos, antes envueltos en oscuridad, ahora parecían respirar con una energía inquietante. La puerta del conserje estaba entreabierta y nos acercamos vacilantes, nuestros pasos resonaban en el vestíbulo vacío. El mostrador de recepción, desprovisto de vida, tenía la clave para desentrañar los misterios que se aferraban a la historia del motel. Detrás del mostrador, descubrimos un libro de contabilidad, un registro de los huéspedes que habían buscado refugio dentro de las envejecidas paredes del motel. Nombres, fechas y notas crípticas llenaron las páginas, narrando un tapiz de sucesos extraños que desafiaban toda explicación. El motel se había convertido en un depósito de las historias de quienes habían descubierto sus secretos ocultos. Con inquietud, pasamos las páginas y cada revelación arrojaba una sombra sobre nuestra comprensión del mundo. El cuidador, agobiado por el peso de la enigmática historia del motel, apareció a nuestro lado. Sus ojos, cargados por el conocimiento que llevaba, se encontraron con los nuestros en un reconocimiento silencioso. «Tú también lo has visto», murmuró, una cansada admisión de experiencias compartidas. Las sombras que persisten, los susurros en la noche. Se sienten atraídos por este lugar y ninguno de los que entran sale ileso. Cuando la tormenta amainó y los primeros rayos del amanecer arrojaron una débil luz sobre el motel, nos encontramos al borde de la revelación. El motel, una anomalía temporal entrelazada con el tejido de lo desconocido, guardaba secretos que trascendían los límites de la comprensión. Después de esa fatídica noche, nos separamos del cuidador y del enigmático motel, unidos para siempre por la experiencia compartida que había dejado su huella en nuestras vidas. La carretera empapada de lluvia se extendía ante nosotros, un camino que se alejaba de los ecos de la habitación 13 y las sombras que permanecían a su paso. El motel, con su parpadeante letrero de neón y sus historias de lo macabro, se convirtió en un recuerdo lejano, un capítulo de nuestras vidas que susurraba sobre el fino velo que separa lo conocido de lo incognoscible. A medida que avanzaba el día, la carretera empapada de lluvia fue testigo de nuestra partida, y el motel desapareció en el espejo retrovisor como un fantasma que se desvanece en el pasado. En los momentos de tranquilidad que siguieron,
los ecos de la habitación 13 persistieron, un estribillo inquietante que trascendió los límites de la realidad. El motel, con su enigmática historia y sus secretos grabados en la estructura misma de su existencia, sigue siendo un testimonio de los misterios que se esconden en las sombras, esperando ser desvelados por aquellos que se atreven a buscar refugio en lo desconocido. Ahora comencemos la historia número 2. Pero antes de comenzar a leer, asegúrese de estar suscrito a mi canal para ver historias de terror regulares. El viento traía un frío escalofriante mientras estábamos parados al borde de la carretera, mirando a través de la puerta oxidada que custodiaba el cementerio abandonado. La noche de Navidad fue una elección extraña para nuestra aventura, pero la curiosidad logró torcer nuestras decisiones. La luna llena flotaba en el cielo negro como la tinta, proyectando un brillo espeluznante sobre las lápidas en ruinas que se extendían ante nosotros. ¿Por qué hacemos esto en Navidad?, preguntó Lauren, apretándose más el abrigo para protegerse del frío. Es el momento perfecto, respondió Mark con una sonrisa traviesa. No hay nadie por aquí, ¿y quién espera encontrar fantasmas en Navidad? El cementerio había sido olvidado durante mucho tiempo, abandonado a medida que la ciudad se expandía y la dejaba varada junto a la carretera. Se susurraban historias sobre sucesos extraños en sus sombras, pero las descartamos como folclore local, el tipo de cuentos que comparten los pueblos pequeños para mantener a raya a los curiosos. Mark, siendo el espíritu aventurero entre nosotros, se había topado con una oscura referencia a un antiguo ritual que se decía que despertaba a los espíritus dormidos. El encanto de la emoción en una tranquila noche de Navidad resultó demasiado tentador como para resistirlo. Cuando abrimos la puerta, sus bisagras oxidadas chirriaron en señal de protesta, el aire pareció espesarse con una presencia de otro mundo. El cementerio estaba en silencio, la luna proyectaba sombras que danzaban entre las lápidas como espectros espectrales. Una pesada sensación de presentimiento persistió, pero nuestra risa hizo eco en la quietud a medida que nos adentrábamos más. Mark desdobló un trozo de papel arrugado, con las instrucciones rituales garabateadas apresuradamente en un lenguaje que parecía antiguo y prohibido. Lauren y Jack intercambiaron miradas escépticas, pero la curiosidad superó nuestras reservas. Aquí no pasa nada, declaró Mark, comenzando el ritual con una mezcla de bravuconería e incertidumbre. El encantamiento pareció disolverse en la noche, las palabras se perdieron en el viento que susurraba a través de las ramas esqueléticas de los árboles circundantes. Cuando las últimas palabras salieron de los labios de Mark, un silencio inquietante cayó sobre el cementerio, como si el mundo mismo estuviera conteniendo la respiración. Por un momento, no pasó nada. El aire permanecía en calma y las lápidas permanecían centinelas silenciosas a la luz de la luna. Justo cuando comenzamos a descartar el ritual como mera superstición, el suelo tembló bajo nuestros pies. ¿Qué demonios?, exclamó Jack, tropezando hacia atrás. Los temblores se hicieron más pronunciados y resonaron desde el centro del cementerio. Observamos con asombro y horror cómo la tierra parecía moverse, revelando una antigua cripta escondida bajo la hierba cubierta de maleza. La tapa, adornada con símbolos descoloridos, se abrió lentamente con un chirrido. Una ráfaga de viento frío sopló desde la cripta, llevando consigo el olor a descomposición y algo mucho más siniestro. Nuestra respiración se quedó atrapada en la garganta cuando emergió una figura de otro mundo, una entidad espectral vestida con túnicas andrajosas y con los ojos ardiendo con un fuego antinatural. Al despertarme, os habéis vinculado a mi presencia, entonó el espíritu, y su voz resonó con una resonancia inquietante. El miedo se apoderó de nosotros cuando nos dimos cuenta de la gravedad de nuestras acciones. El espíritu aventurero de Mark había desatado, sin saberlo, una fuerza malévola que ansiaba venganza. El espíritu, ahora libre de su prisión espectral, flotaba ante nosotros, su mirada atravesaba la oscuridad. Quien se atreve a perturbar el sueño de Abronis, el olvidado, retumbó, el mismo suelo temblando bajo su presencia etérea. Nosotros no quisimos hacerlo, tartamudeó Lauren, con los ojos muy abiertos por el terror. Las intenciones no importan. Has invocado el antiguo pacto y ahora debes afrontar las consecuencias. Mientras Abronis hablaba, el cementerio pareció cobrar vida.
Las sombras se retorcían y contorsionaban, la luna proyectaba un brillo espeluznante sobre las lápidas. El aire se espesó con una energía malévola y la temperatura cayó en picado, congelando el aliento en nuestros pulmones. El miedo tenía una manera de unirnos, comprendiendo que estábamos a merced de fuerzas más allá de nuestra comprensión. Abronis, la encarnación de agravios olvidados, exigió retribución y quedamos atrapados en el fuego cruzado de una antigua vendetta. El espíritu nos rodeó, sus ojos parpadeaban con un hambre que nos provocaba escalofríos. Para romper la maldición, debes corregir los errores del pasado. Busca las injusticias que se han enconado en las sombras de esta ciudad, y solo entonces podrás encontrar la absolución. Con esas palabras, Abronis se disipó, dejando el cementerio envuelto en un silencio opresivo. La cripta se cerró con un ruido sordo y el suelo cesó sus temblores. Nos quedamos en un silencio atónito, el peso de nuestras acciones cayendo sobre nosotros como una niebla asfixiante. ¿Qué hacemos ahora? Jake susurró, su voz temblaba. Mark, el instigador de nuestra desgracia, nos miró con una mezcla de remordimiento y determinación. Encontramos las injusticias, los agravios que han alimentado esta maldición. Solo entonces podremos liberarnos de las garras de Abronis. El viaje que se desarrolló fue un descenso a los rincones olvidados de la historia de nuestra ciudad. Profundizamos en archivos, buscamos historias no contadas y confrontamos las sombras que acechaban en los rincones. Las injusticias, enterradas bajo capas de tiempo, se desmoronaron ante nosotros y cada revelación fue un paso hacia la redención. Mientras trabajábamos para corregir los errores del pasado, el control de Abronis se aflojó. El espíritu malévolo observó nuestros esfuerzos, su presencia, disminuyendo con cada acto de restitución. La maldición que nos ataba al cementerio olvidado empezó a menguar y la figura espectral de Abronis aparecía con menos frecuencia. En una fría noche de invierno, bajo la misma luna llena que presenció nuestro funesto ritual, nos encontramos una vez más a las puertas del cementerio. El aire estaba en calma y las lápidas se alzaban como testigos silenciosos de nuestro viaje. Abronis emergió por última vez, con sus ojos ya no ardiendo de malevolencia, sino con un destello de reconocimiento. A través de tus acciones, has enmendado los pecados del pasado. La maldición ha sido levantada y volveré al sueño del que injustamente fui despertado. Con esas palabras, Abronis se disipó en la noche y el cementerio se bañó en un resplandor etéreo. La cripta, una vez abierta, se selló y el suelo bajo nuestros pies quedó inmóvil. El viaje, que comenzó con una curiosidad equivocada, terminó con una lección solemne. Los pecados del pasado, aunque olvidados, permanecen en las sombras, esperando a quienes sean lo suficientemente valientes para enfrentarlos. Al dejar atrás el cementerio, llevamos con nosotros el peso de la redención, una nueva comprensión de que es mejor no tocar algunos secretos y que los agravios olvidados del pasado, si no se abordan, pueden despertar fuerzas más allá de la comprensión humana. El zumbido del motor y el rítmico zumbido de los neumáticos sobre el asfalto eran los únicos compañeros en aquel desolado tramo de carretera. Era el tipo de carretera que parecía extenderse eternamente, rodeada de densos bosques que se tragaban los bordes del pavimento en la oscuridad. Había elegido esta ruta para evitar el tráfico de vacaciones, pensando en tomar un atajo a través del corazón de un territorio desconocido. Mientras conducía, el brillo de la pantalla del GPS parpadeaba en el coche con poca luz. La voz automatizada me guió con un comportamiento tranquilo y sereno, instruyendo cada giro con precisión. Todo parecía normal hasta que sugirió un giro que no estaba en el mapa. Gire a la izquierda en 500 pies, decía, y el tono robótico perdió su amabilidad habitual. Miré la pantalla del GPS, desconcertado. No había ningún camino a la izquierda, solo una espesura de árboles retorcidos y sombras que parecían susurrar secretos. Haciendo caso omiso de la inquietante sensación, continué por la carretera. La voz se hizo más insistente y cada dirección conducía a lugares cada vez más extraños y espeluznantes. Gira a la izquierda, ordenó de nuevo, la asertividad envió un escalofrío por mi espalda. Dudé, mirando hacia el camino por delante. El GPS mostraba un camino sinuoso que parecía atravesar el corazón de un denso bosque.
No era un camino, era un sendero estrecho, apenas visible entre los árboles. ¿Por qué sugeriría esa ruta?, murmuré para mis adentros. En contra de mi buen juicio, giré a la izquierda y los neumáticos crujieron en el terreno irregular. El bosque se tragó el auto y los árboles presionaron, proyectando sombras largas y retorcidas que bailaron sobre el capó de mi auto. La voz del GPS parecía satisfecha, casi alegre, como si me hubiera conducido a su propio dominio. Continúe durante 3 millas, entonó, las palabras resumaban una inquietante satisfacción. El bosque parecía cerrarse y los árboles formaban un dosel impenetrable en lo alto. El aire se volvió denso y las sombras jugaron una mala pasada en mi visión. Fue entonces cuando noté algo extraño: el reloj del auto estaba congelado en medianoche. El pánico me invadió cuando me di cuenta de que el tiempo había perdido su significado en este lugar surrealista. La desesperación me llevó a considerar la posibilidad de dar marcha atrás, pero el camino que había detrás se había desvanecido. El bosque se lo había tragado entero, sin dejar rastro del camino que había tomado. Estaba atrapado en un laberinto de árboles de pesadilla que susurraban en el lenguaje del viento. Recalculando ruta, declaró el GPS, su voz ahora mezclada con una escalofriante malevolencia. Me quedé mirando la pantalla, esperando una salida. Las rutas sugeridas se volvieron cada vez más absurdas, a través de pantanos, montañas y campos desolados. Era como si el GPS se deleitara en llevarme a lugares vírgenes de la humanidad. Mientras navegaba por los extraños paisajes, la voz comenzó a contar la oscura historia de la carretera. Hablaba de accidentes envueltos en misterio, de viajeros que desaparecían sin dejar rastro. La carretera, afirmaba, era un pasaje a un reino donde el tiempo se retorcía y la realidad misma se deshacía. Intenté silenciar el GPS, apagar la inquietante voz que parecía saber más de lo que dejaba entrever. Sin embargo, todos los intentos de apagarlo fracasaron. La pantalla parpadeó, la voz persistió y la carretera me llevó a un reino donde las leyes de la naturaleza eran meras sugerencias. Mientras conducía por una extensión desolada, el paisaje cambió. Los árboles dieron paso a edificios en ruinas, con las ventanas rotas y los marcos cubiertos de hiedra. Coches abandonados salpicaban el paisaje, sus carcasas oxidadas eran testimonio de una época olvidada. Era un pueblo fantasma congelado en el tiempo, atrapado en la perpetua medianoche que envolvía este reino surrealista. El GPS, ahora presagio de mi descenso hacia lo desconocido, me dirigió hacia el corazón del pueblo abandonado. Los edificios se alzaban como espectros y las sombras susurraban historias de días pasados. Sentí el peso de innumerables ojos que observaban desde la oscuridad, invisibles pero innegablemente presentes. Mientras el GPS me guiaba por las sinuosas calles de la ciudad, vislumbré figuras fugaces en la periferia, apariciones que desaparecieron tan rápido como aparecieron. Rostros miraban desde las ventanas rotas, sus expresiones congeladas en el tiempo, esperando eternamente un final que nunca llegó. De repente me di cuenta, el GPS no solo me estaba guiando, estaba revelando la historia olvidada de esta carretera abandonada. Contaba historias de aquellos que se habían desviado del camino trillado, atraídos por la promesa de un atajo hacia su destino, solo para encontrarse atrapados en un purgatorio eterno. La ciudad de medianoche susurró sus secretos, cada edificio contenía ecos de las vidas que una vez albergó. La carretera, al parecer, era un conducto entre mundos, un umbral donde convergían los vivos y los olvidados. Impulsado por una inexplicable compulsión, llegué al centro de la ciudad, una plaza desolada rodeada de estructuras en descomposición. El GPS declaró: "Has llegado a tu destino". La voz era triunfante, como si llevarme hasta aquí fuera su objetivo final. Estacioné el auto, rodeada por el inquietante silencio de la ciudad a medianoche. El aire estaba cargado por el peso del pasado y las sombras proyectadas por la luna parecían bailar con recuerdos olvidados hacía mucho tiempo. Salí y el frío me atravesó la ropa mientras exploraba el corazón de este enclave espectral. En el centro de la plaza se alzaba un antiguo pozo, cuyos muros de piedra estaban erosionados por siglos de abandono. El GPS me dirigió hacia allí, su voz ahora era un mero susurro que resonó en el pueblo abandonado. Al llegar a este lugar, te conviertes en parte de la historia de la carretera, murmuró.
Miré dentro del pozo y el reflejo le devolvió la mirada, un rostro distorsionado que parecía trascender el tiempo. Las voces de los olvidados se mezclaron con el viento, contando historias de una carretera que existía más allá de los límites de la realidad ordinaria. Mientras estaba en la encrucijada de mundos, el GPS se quedó en silencio, su propósito cumplido. La ciudad abandonada, congelada en perpetua medianoche, se convirtió en mi reino, un viajero atrapado por el canto de sirena de una carretera de otro mundo. Los ecos de pasos olvidados resonaban en las calles desiertas y las sombras susurraban historias de aquellos que, como yo, se habían entrelazado con la oscura historia de la carretera. La ciudad de medianoche abrazó a su nuevo residente y mientras el reloj de mi auto seguía congelado en la medianoche, yo también me convertí en parte del tapiz atemporal que se desplegaba a lo largo de la carretera abandonada. El rítmico zumbido de los neumáticos sobre el asfalto resonaba en la tranquila extensión de la noche mientras conducía por el solitario tramo de la carretera. El viaje, originalmente lleno de anticipación, había dado un giro inesperado hacia los reinos de lo inquietante e inquietante. Al doblar una curva, mis faros captaron el brillo de algo abandonado al costado de la carretera. Intrigado, reduje la velocidad y me detuve. Un autobús escolar destartalado, con su pintura amarilla descolorida apenas visible bajo una capa de óxido, estaba abandonado al borde de la carretera. La curiosidad se mezcló con la inquietud mientras me acercaba a la reliquia de días pasados. El viento frío susurraba entre las ramas esqueléticas de los árboles cercanos, añadiendo un tono siniestro a la noche. El autobús parecía fuera de lugar, una cápsula del tiempo descompuesta en los márgenes de la carretera olvidada. Mirando a través de las ventanas mugrientas, vi una escena congelada en el tiempo. Las mochilas de los niños colgaban de los asientos, sus colores vibrantes se desvanecían hasta convertirse en tonos apagados. Juguetes olvidados, restos de risas que alguna vez llenaron el aire, yacían esparcidos por el suelo. Era como si el autobús se hubiera convertido en un barco espectral que transportaba los restos de una época pasada. A medida que caía la noche, un silencio sobrenatural envolvió el autobús. El aire crepitaba con una energía que trascendía lo mundano y una sensación de inquietud se instaló en la boca de mi estómago. Pensé en irme, pero una inexplicable compulsión me impulsó a quedarme y desentrañar los misterios velados por el óxido y la decadencia. Cuando las primeras sombras de la noche se extendieron a lo largo de la carretera, se produjo una sutil transformación. Una risa fantasmal, débil, pero inconfundible, resonó en el silencio. Los susurros danzaban en los límites de la percepción, como si los espíritus del pasado compartieran secretos guardados durante mucho tiempo. Me esforcé por comprender la fuente de los sonidos etéreos. ¿Eran meros ecos de recuerdos o algo más profundo, un eco de un tiempo que se había desligado de la progresión lineal de horas y días? Con el telón de fondo de la noche iluminada por la luna, el autobús escolar abandonado parecía cobrar vida propia. El destello de alegría olvidada y la resonancia de la risa juvenil persistieron, tejiendo un tapiz de nostalgia que tiraba de los límites de mi cordura. El aire frío me envolvió como un abrazo espectral y los susurros se intensificaron. En esos momentos sentí la presencia espectral de los niños que alguna vez ocuparon el autobús. Sus risas, congeladas en los ecos del tiempo, reverberaron a través del metal oxidado y las ventanas rotas. Mientras estaba bajo el brillo espectral de la luz de la luna, los alrededores comenzaron a deformarse. La carretera se extendía hasta el infinito, sus bordes desdibujados por la niebla etérea que se arrastraba por el paisaje. El autobús oxidado se convirtió en un barco de recuerdos, navegando a través de las corrientes del tiempo. Dudé, atrapada entre el encanto de lo sobrenatural y el instinto de huir de lo desconocido. El autobús, ahora un recipiente de fantasmas, me hizo señas para que me acercara. Cada crujido y gemido llevaba una historia que trascendía los límites de la realidad. Un repentino escalofrío recorrió mi espalda mientras la risa se intensificaba, haciendo eco en una inquietante sinfonía que resonaba con la esencia eterna de la infancia. Los espíritus, juguetones e inquietos, parecían invitarme a su reino espectral, donde los límites entre el pasado y el presente se desdibujaban como sombras a la luz de la luna. La carretera,
Ahora un corredor de recuerdos se perdía en la distancia. El parpadeo de los faros distantes insinuaba a viajeros de otro mundo, almas perdidas que navegaban por las corrientes del tiempo. La risa, a la vez alegre y melancólica, resonó a lo largo de la noche, un testimonio de los espíritus perdurables que permanecían en este reino crepuscular. Mientras me alejaba de mala gana del autobús oxidado, las risas se fueron desvaneciendo gradualmente, absorbidas por la vasta extensión de la carretera. La niebla espectral se disipó, revelando la realidad mundana de la carretera desierta. El autobús escolar, que alguna vez fue un recipiente de recuerdos, ahora permanecía quieto y en silencio, y sus fantasmales ocupantes regresaban a las sombras del tiempo. Reanudé mi viaje, los ecos de la risa persistieron en los rincones de mi mente. La carretera, una cinta de asfalto que atraviesa el corazón de la noche, me alejó del enclave espectral. Sin embargo, mientras conducía en la distancia, los susurros del pasado persistieron, un inquietante recordatorio de que algunas historias, una vez grabadas en el tejido de la realidad, nunca pueden desaparecer del todo. El zumbido sordo de los neumáticos sobre el asfalto resonó en la noche mientras me acercaba a la aislada caseta de peaje de la autopista poco transitada. El aire estaba cargado de una inquietante quietud, un silencio que parecía amplificar el peso de lo desconocido. Miré el desolado entorno, preguntándome por qué había una caseta de peaje en un lugar tan aislado. Cuando me detuve en la cabina, noté al cobrador de peaje, una silueta envuelta en el tenue resplandor de una luz parpadeante en el techo. Su rostro permaneció oculto en las sombras, oscurecido por el ala de un sombrero gastado. Un escalofrío inquietante recorrió mi espalda cuando entregué mi pago. El cobrador de peaje, con deliberada lentitud, contaba los billetes. Sus ojos, envueltos en oscuridad, parecían penetrar más allá de la superficie, ahondando en los rincones de mi alma. Un malestar se instaló en la boca de mi estómago, como si una fuerza invisible hubiera comenzado a desentrañar las capas de mi ser. «Tus miedos», murmuró el cobrador de peaje, su voz era un susurro espectral que flotaba en los faldones del viento nocturno. «Los llevas como equipaje en este viaje tuyo». Un escalofrío recorrió mi espalda mientras las palabras flotaban en el aire. ¿Cómo podía este extraño, escondido en las sombras, saber algo sobre los miedos que persistían en los rincones de mi mente? Haciendo caso omiso de la inquietud, continué mi viaje, mientras la aislada cabina de peaje se encogía en el espejo retrovisor. La carretera se extendía delante, una cinta de incertidumbre atravesando la oscuridad. El encuentro con el cobrador de peaje permaneció en mis pensamientos, una sensación persistente que se negaba a desvanecerse. A medida que pasaban los kilómetros, me di cuenta de una inquietante comprensión. El cobrador de peaje había dicho verdades que trascendían los límites de la mera observación. Su conocimiento profundizó en el tapiz íntimo de mis miedos y arrepentimientos, tejiendo una narrativa que resonaba con la resonancia de vulnerabilidades ocultas. Los días se convirtieron en noches y la carretera se convirtió en un conducto para una forma peculiar de tormento psicológico. El peaje, que alguna vez fue un puesto de control aislado, apareció en lugares inesperados, como burlándose de los límites de la realidad. Cada encuentro con el misterioso cobrador de peajes revelaba una nueva capa de mi psique, un viaje al laberinto de miedos que había enterrado durante mucho tiempo. Una noche, mientras me acercaba a la caseta de peaje, me envolvió una sensación de presentimiento. El aire se cargó de una energía que trascendía lo mundano, como si la cabina de peaje existiera en la intersección de la realidad y lo surrealista. El cobrador de peaje, con el sombrero ensombreciendo sus facciones, esperaba mi llegada. «No puedes escapar de lo que llevas», entonaron, sus palabras eran un eco críptico de la extraña influencia de la cabina de peaje. El pago está vencido. Un peso invisible presionó mi pecho mientras buscaba el peaje. Los ojos del coleccionista, brillando en la débil luz, se clavaron en los míos, extrayendo la esencia misma de mis miedos. Con mano renuente, entregué el pago, muy consciente de que la cabina de peaje no era simplemente una barrera física, sino una puerta de entrada a los rincones más oscuros del alma humana.
A medida que los días se fundían en una continua confusión de paisajes de autopistas, la caseta de peaje se convertía en una pesadilla recurrente, un espectro que me perseguía en cada kilómetro. Las revelaciones del cobrador de peaje se volvieron más desconcertantes, cada encuentro era un descenso al laberinto de mis vulnerabilidades. Negarse a pagar no era una opción, las consecuencias fueron inimaginables. Aquellos que resistieron el peaje se vieron atrapados en un bucle de pesadilla, reviviendo sus miedos más profundos en un ciclo interminable de tormento. La carretera, que alguna vez fue un símbolo de escape, se convirtió en un purgatorio perpetuo para aquellos que se atrevieron a desafiar la exigencia del cobrador de peaje. La cabina de peaje, con su luz parpadeante y su enigmático cobrador, se convirtió en un símbolo de pavor existencial. La autopista, que alguna vez fue un camino hacia la libertad, ahora representaba una ruta tortuosa a través de los pasillos de la mente. Las luces navideñas adornaban la cabina de peaje, proyectando un brillo surrealista que se yuxtaponía con el horror que ocultaba. En el frío de la noche me acerqué de nuevo al peaje. El cobrador de peaje, una figura enigmática envuelta en los adornos de la temporada, extendió una mano esquelética para recibir el peaje. Dudé, luchando con el temor que se arremolinaba en lo más profundo de mi conciencia. El pago vence, insistió el coleccionista, su voz era un susurro espectral que resonaba con la disonancia de un villancico retorcido. Con el corazón apesadumbrado, entregué el peaje, consciente de que la autopista y el peaje no eran meros conductos para el viaje físico. Eran reinos metafísicos que dejaban al descubierto las vulnerabilidades del alma humana, un purgatorio donde los miedos y los arrepentimientos tomaban forma tangible. Mientras la cabina de peaje se desvanecía en el espejo retrovisor, persistía una certeza inquietante: la autopista se extendería hasta el infinito y la cabina de peaje seguiría siendo un centinela del tormento psicológico. El viaje, que ya no era un simple paso por el espacio, se había convertido en una odisea por los rincones más oscuros de la mente, donde aguardaba el cobrador de peaje, árbitro de los miedos disfrazado de figura espectral bajo las luces navideñas.